Good morning. Buenos días. So this is your opportunity to ask questions. Pues esta es su oportunidad para hacer preguntas. Who's going to be the brave soul and ask the first one? Would you rather have a chair? Would you rather be seated? Do they want me to sit? Would that help them feel more relaxed? ¿Ustedes preferirían que nos sentáramos? O sea, ¿se sentiría más a gusto? They're nodding their head, yes. What, I should Yeah, sit? that we should sit. Okay. Como sea. Más que si te alcanza aquí está bien. Más que te iba a poner una extensión que sea una. Okay. Ahorita te busco una extensión. Sí, mejor. Sí, porque. No está bien. ¿Está bien? Sí, no. Ok, como estamos sentados. Ah, bueno. Mejor. Ok. I think, or are you going to still use your mic stand sitting? I'm not much. Oh, you want me to wear that? Oh yeah, they got that chair from down there. Is that the wet one? No me All digas. the chairs in the whole place that they could have got. Está mojada la silla. Estábamos sentados allí y vimos que las gotas estaban cayendo a la silla. Y dice que de todas las sillas me trajeron la mojada. Yeah, when I saw, and I thought, well, it's been hitting right in that one spot. Oh. It'll dry. Okay, did we have a brave soul out there? Bueno, ¿hay alguien que se atreve a hacer la primera pregunta? Y antes de empezar, solo diría que si cuando hace la pregunta, si puede ser concisa y breve la pregunta. O sea, no, sí, como concisa y muy específica. Okay. Revelation 2:15. En Apocalipsis 2:15 habla nuestro Señor Jesucristo a la iglesia Pérgamo y les dice que aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es esta doctrina a la que se refiere aquí nuestro Padre? Okay. So the question is in Revelation 2:15, it says you hate the doctrine of the Nicolaitans. What is our Father referring to here in this? What is the teaching of the Nicolaitans that's being referred to? Revelation 2:15. Apocalipsis 2:15. Well, let me ask you this. Bueno, permíteme hacerte la pregunta esta. Is this the only place in our Bibles where this is mentioned? ¿Es este lugar el único lugar en nuestras Biblias donde se hace mención de esto? Is there anywhere else where the doctrine of the Nicolaitans is mentioned? ¿O hay otro lugar en la Biblia donde
menciona la doctrina de los Nicolaitas? Or is this the only place? ¿O es solamente aquí donde se encuentra? There's somewhere else, she's saying. Where else? ¿Dónde aparece? Well, how about in Revelation chapter 2, verse 6? ¿Qué tal Apocalipsis capítulo 2, verso 6? Go ahead and read Revelation 2, verse 6. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Now, here's the thing. Ahora, el asunto es lo siguiente. You and I have the same Bible. Tú y yo tenemos la misma Biblia. You are able to study the same things I'm able to study. Ustedes son capaces de estudiar las mismas cosas que yo puedo estudiar. We find the doctrine of the Nicolaitans or the work of the Nicolaitans found in two places. Hallamos la doctrina de los Nicolaitas o las obras de los Nicolaitas en dos lugares. We find it in Revelation 2, verse 6, En Apocalipsis 2, versículo 6. and we know this. Y We know- sabemos esto. We know that the Ephesians hated the works of the Nicolaitans. Nosotros sabemos que los efesios aborrecieron las obras de los Nicolaitas. And we know that Jesus hated it. Y sabemos que Jesús también aborrecía esas obras. Well, for Jesus to hate it, it must be hate-worthy. Entonces, por el hecho de que Jesús aborreció las obras de los Nicolaitas, debe ser digno de ser aborrecida. Then if we look over at chapter 2, Y luego, si pasamos a capítulo 2, verse 15, versículo 15, now we're dealing with not Ephesus, we're dealing with Pergamum. ahora no estamos hablando de Éfeso, sino de Pérgamo. And there were some in the church at Pergamum who actually held to the teaching of the Nicolaitans. Y aquí lo que vemos es que había algunas personas en la iglesia en Pérgamo que sostenían la doctrina de los Nicolaitas. And notice verse 16. Y noten versículo 16. Therefore, repent. Por tanto, arrepiéntete. Whatever this teaching was, Entonces, sea lo que fuere esta doctrina, esta enseñanza, Jesus hated it, Jesús la aborreció. and those who held to it needed to repent of it. Y aquellos que sostenían esa doctrina debían arrepentirse de eso. Now, here is one theory. Ahora, lo siguiente es una teoría. Look in Acts chapter 6. Acompáñenme a Hechos capítulo 6. Acts chapter 6. Hechos capítulo 6. And look with me at verse 5. Y miren conmigo a versículo 5. In Acts 6, En Hechos 6 we probably have the selection of deacons in the early church. es muy probable que aquí encontramos la selección de los diáconos en la iglesia primitiva. 7 men were chosen. Fueron escogidos 7 hombres. You can see in verse 5, Y puedes ver ahí en versículo 5, one of those men has the name of Nicholas. uno de esos hombres tiene el nombre Nicolás. Some have believed that Nicholas ended up forming some kind of sect or cult. Algunos han creído que Nicolás terminó formando alguna secta With false teaching, con enseñanza falsa, but we don't know. pero no se sabe. The truth is, we don't know. La verdad es que no se sabe. There are theories, there is speculation, Existen teorías, existen especulaciones,
But we know it was something that Jesus hated. Pero lo que sí sabemos es que es algo que Jesús aborrecía. If Jesus hated it, it was sinful. Y si Jesús lo aborrecía, era pecaminoso. It was false teaching. Era doctrina, falsa doctrina. It was false teaching that produced ungodly behavior. Falsa enseñanza que llevaba a conducta mala. 2,000 years ago in those churches in Asia Minor, Hace 2000 años en esas iglesias en Asia Menor, they all knew what it was. todos sabían qué era. But we don't know what it was. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. And you guys have names for some of the errors that are here in Tampico. Y ustedes mismos tienen nombres por algunos de los errores que corren aquí en Tampico. That 2,000 years from now, nobody's going to know what that is. Que en respecto a los cuales en 2000 años nadie sabrá qué significa eso. But one thing we know, Pero una cosa que sabemos, false teaching, la falsa enseñanza it comes around again and again and again. es algo que se recurre, es algo que viene una y otra vez. It just has new names. Simplemente se conoce por diferentes nombres. And here's what we do know. Pero esto es lo que sí sabemos. We know about all sorts of error that are confronted directly in the scriptures. Nosotros sabemos, conocemos todo tipo de error que la Escritura confronta. And if the error of the Nicolaitans was prevalent in that day, Y si el error de los nicolaitas era muy prevalente en ese día, you can be sure that much of the teaching in the New Testament addresses it. puedes saber con seguridad de que mucha de la enseñanza en el Nuevo Testamento lidia con esos errores. I mean, think about the errors that we know that the Bible definitely confronts. O sea, pensemos en los errores que sabemos sin duda alguna que el Nuevo Testamento confronta. It confronts Judaism. Confronta el judaísmo. That was basically legalism. Eso era básicamente el legalismo. Keeping the law in order to be right with God. El guardar la ley para estar bien con Dios. We know that there was Gnosticism. Sabemos que existía el gnosticismo. We had people who were, like Paul says, had a form of godliness and were denying the power thereof. Había algunas personas a los cuales se refiere Pablo diciendo que tenían la apariencia de piedad, pero negaban el poder de esta piedad. I mean, there were all manner of errors. Entonces existía toda clase de error. There were people that were denying that Jesus was the Christ. Había personas que negaban que Cristo era Dios, People that were denying that Jesus actually came in the flesh. que Jesús era el Mesías, el Cristo. Ellos negaban que Cristo había venido en la carne, Which was associated with the early Gnosticism. lo cual estaba asociado con el gnosticismo primitivo. But we have a good idea from our New Testaments about the error that was being confronted. Así que tenemos una buena idea desde nuestros Nuevos Testamentos del tipo de error que estaba siendo confrontado. There were those who were denying the resurrection. Había personas que negaban la There resurrección. were those who saying Jesus already came. Había aquellos que decían que Cristo ya había llegado, You know, you can think through the que different ya había venido en su segunda venida. you can think through the different letters and think about the errors that were being confronted. Entonces podemos ponernos a ver a través de las diferentes cartas del tipo de error que había en ese día. I suspect the error of the Nicolaitans is probably an error that we're confronted with today. Yo sospecho que el error de los nicolaitas es una clase de error que nosotros nos enfrentamos hoy en día, It just has a different name. pero simplemente tiene otro nombre. That's the best I can do for you. Eso es lo mejor que puedo contestar eso. Buenos días. La iglesia, una iglesia cristiana como esta, ¿es bíblico que necesite una iglesia, una cobertura de otra iglesia? Okay. And I'm going to have him clarify, but you know how we've talked before about how churches down here want to have that covering, cobertura? And then it's very, okay, so it's questions regarding that. So in a church like this, like a biblical church, and when he says this, I don't know what he means, but in a church like this, a biblical church, is it biblical for a church to have that covering? So I don't know if you want to clarify what he means by covering.
you all know what he means by that? Cuando Él dice eso, todos ustedes saben qué Él quiere decir cuando dice cobertura. Is there anybody that doesn't know what he means? ¿Hay alguno aquí que no sabe lo que significa? You don't know what he means. Usted no sabe lo que quiere decir. So explain further for the Entonces, sake of this brother. Si usted podría explicar más detalladamente por causa del el hermano este. La iglesia, una iglesia cristiana pide, o he escuchado en otras iglesias, que necesita otra iglesia que tenga, que le esté dando cobertura a esta iglesia. Es como una cobertura espiritual que una iglesia le da a otra. Es un respaldo que le da un mandato, una autoridad. O sea, la iglesia que está dándole la cobertura es la autoridad de esta otra iglesia. Son los pastores de estos otros pastores, donde también ahí manejan el diezmo, que el diezmo de esta iglesia se la tienen que dar a la otra iglesia, la iglesia de arriba o la autoridad. Well, okay, Bueno, todos let's estamos entendiendo. think through our New Testaments. Ahora, pongámonos a pensar a lo largo de nuestro Nuevo Testamento, Because that's what matters. porque al fin de cuentas eso es lo que significa, eso es lo que importa. I don't make the rules, Yo no invento las reglas, and Paul Washer doesn't make the rules. tampoco Paul Washer puede hacer las reglas. Billy Graham doesn't make the rules. Billy Graham no no tiene la autoridad en cuanto a las reglas. The Pope doesn't make the rules. El Papa no tiene la autoridad de hacer las reglas. There is authority here. Hay autoridad aquí. And so, what does God teach us? Así que, ¿qué es lo que Dios nos enseña? That's what we need to ask ourselves. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Does the Bible teach us anything about this? ¿Nos enseña la Biblia algo acerca de esto? Now, I think we all know that the Bible teaches us in different ways. Bueno, yo creo que todos sabemos que la Biblia nos enseña de diferentes maneras. The Bible can give us a direct commandment. La Biblia nos puede dar un mandamiento directo. We are commanded to observe the Lord's Supper. Nos manda a celebrar la cena del Señor. But then we also have principles that we can draw from Scripture. Sin embargo, también existen principios que podemos sacar de las Escrituras. I'll give you an example. Y les doy un ejemplo. If Scripture says that you should submit yourself to church leadership, Por ejemplo, si las Escrituras dicen que debieras someterte al liderazgo de la iglesia, which it does teach lo cual sí enseña in Hebrews 13, en Hebreos 13, if God tells you to submit to church leadership, si Dios te dice que debas someterte a los líderes de la iglesia, we can indirectly draw the principle, podemos sacar de manera indirecta el principio then you ought to belong to a church. que es necesario que pertenezcas a una iglesia. Because where else are you going to be able to submit to church leadership? Porque ¿en qué otro lugar podrás someterte al liderazgo? So the Bible teaches us by direct commandment, Entonces, la Biblia nos enseña por medio de un mandamiento directo, teaches us by principle, nos enseña por medio de principios and it can also teach us by example. y también nos puede enseñar a través de ejemplos. We can watch and see what Jesus did. Podemos ver y mirar lo que Jesús hizo.
or what the early church did. o lo que hizo la iglesia primitiva. Now, just because somebody does something in the Bible doesn't mean it's a good example. Ahora, solo por el hecho de que alguien en la Biblia hace algo no quiere decir que siempre es un muy buen ejemplo. Could be a bad example. Puede ser que sea un ejemplo muy malo. We have to be discerning. Tenemos que usar el discernimiento. But I would just ask this, Pero plantearía la pregunta esta. whether it's commandment or principle or example, Sea un mandamiento, o sea un principio, o sea un ejemplo, can you think about how the churches interacted in the New Testament? ¿puedes pensar en cómo las iglesias se interactuaban una con la otra en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se relacionaban las iglesias? Now, I'll give you an example. Ahora les pongo un ejemplo. The church at Antioch La iglesia de Antioquía, in Syria, en Siria, they had some questions come up about theology. en esa iglesia hubo algunas preguntas que surgieron en cuanto a la teología. Look at Acts chapter 15. Vayan conmigo a Hechos capítulo 15. In Acts 15, it seems like some men had come from the church in Jerusalem. En Hechos 15 parece que algunos hombres habían llegado de la iglesia de Jerusalén To the Gentile church at Antioch in Syria. a la iglesia de los gentiles en Antioquía en Siria And they were preaching that you needed to be circumcised. y estaban predicando que tenían que ser circuncidados. In verse 2, you see Paul and Barnabas were there. Y vemos en versículo 2 que Pablo y Bernabé estaban ahí They debated with them. y tuvieron una discusión con And ellos. so, from the church in Antioch in Syria, Entonces, desde la iglesia en Antioquía en Siria, you see there in verse 2 that men were appointed to go to Jerusalem to the apostles and the elders in the church at Jerusalem entonces vemos allí que hombres fueron asignados ahí en la iglesia en Jerusalén, de los apóstoles en Jerusalén, para ir hasta Antioquía. and those men went to Jerusalem. Wait, I'm sorry. So men in Antioch were assigned to go to Jerusalem. Perdón. Hubo hombres en la iglesia en Antioquía que fueron enviados a la iglesia en Jerusalén. And if you go to verse 22, Y si pasas al versículo 22, after this council is held at Jerusalem, después que tienen concilio en Jerusalén, the apostles and elders at Jerusalem, entonces los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, with the whole church, junto con toda la iglesia, they sent a letter. You see the letter in verse 23. enviaron una carta, y vemos esa carta en versículo 23, To the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. una carta a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. So, my only point here, Entonces, el punto que quiero hacer aquí es lo siguiente. a theological discussion came up, Hubo una discusión teológica and another church was consulted. y consultaron a otra iglesia. Now, of course, in those days, the apostles still walked the land. Ahora, por supuesto, en aquellos días los apóstoles aún estaban ahí. But certainly churches are free to look to other churches for help when it's needed. Pero ciertamente las iglesias tienen la libertad de buscar ayuda de parte de otras iglesias cuando haya necesidad. The Apostle Paul traveled in a company. El apóstol Pablo viajaba en un grupo. I know for certain Timothy was in that company. Y yo sé con seguridad que Timoteo estaba incluido en ese grupo. He came from the church at Lystra. Y él llegó de la iglesia en Listra. You know who else was on Paul's company? ¿Saben quiénes más estaban incluidos en esa compañía de Pablo? Onesimus. Onésimo.
I know for a fact Onesimus was from the church at Colossae. Y es un hecho que Onésimo vino de la iglesia en Colossi. Different churches contributed men to help Paul. Entonces, diferentes iglesias contribuyeron, aportaron a hombres para ayudar a Pablo. Epaphroditus was sent to help Paul. Fue enviado Epafrodito para ayudar a Pablo. He was from Philippi. Y él venía de Filipos. So the churches worked together to evangelize the world. Así que las iglesias trabajaban juntas para evangelizar al mundo. The churches worked together to get to right doctrine. Las iglesias trabajaban juntas para formular la doctrina correcta. But there is absolutely nothing in the Scripture Pero no hay nada en absoluto en las escrituras that says that one church has to be under another church. nada en absoluto en las escrituras que dice que una iglesia debe estar bajo otra iglesia como una cobertura. In 1 Timothy chapter 3, En 1 de Timoteo, capítulo 3, we have two offices described. aquí encontramos dos oficios que están siendo descritos. Those who are elders, Los que son ancianos, also called overseers, o también llamados obispos, also called pastors, también llamados pastores, and deacons. y luego diáconos. Just those two offices. Solamente esos dos oficios. And what we see in the churches, Y lo que vemos en las iglesias they had a plurality of elders es que existían una pluralidad de ancianos and they had a plurality of deacons. y tenían una pluralidad de diáconos. Wherever you see elders, Cada vez que, en cada lugar donde ves ancianos, at Jerusalem, it was always in the plural. en Jerusalén siempre era plural, más de uno. At Ephesus, En it was Éfeso, plural. más de uno. At Antioch, En Antioquía there were 5 main men. había 5 hombres principales. We see in Acts chapter 6 Vemos en Hechos capítulo 6, when they appointed deacons. cuando asignaron o constituyeron a los diáconos. It was plural. Era en plural. That is what our churches should be striving for. Eso es lo que debería ser la meta en nuestras iglesias. A plurality of elders Tener una pluralidad de ancianos and a plurality of deacons. y una pluralidad de diáconos. Now, who has rule in the church? Ahora bien, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? The elders. Los ancianos. 1 Timothy 5 talks about elders who rule well. En 1 de Timoteo 5 habla de los ancianos que gobiernan bien. There is nothing in Scripture that says that a pastor in one church has rule over another church. No hay nada en todas las escrituras que hablan de que un pastor en una iglesia gobierna sobre el pastor en otra iglesia. Now, I know that sometimes in history, Ahora, yo sé que ha habido momentos a través de la historia de la iglesia when there haven't been many pastors, cuando no ha habido muchos pastores, for whatever reason, por cualquiera que sea la razón. maybe because the government is killing them. Puede ser debido a que el gobierno está matando a los pastores. Of course, there have been times when one pastor needs to shepherd 4 different churches. Por supuesto, ha habido momentos en cuando un solo pastor tiene que pastorear a varias iglesias. But this idea that some other church somewhere Pero esta idea de que una otra iglesia en otra parte has authority over the church I pastor, tiene la autoridad sobre la iglesia que yo pastoreo, there's nothing in Scripture that says that. no hay nada en las escrituras que apoyan esa idea. There are 5 elders in the church that I pastor. En la iglesia donde pastoreo hay 5 ancianos, We have 5 pastors, somos 5 pastores and we are accountable to each other, y nosotros nos rendimos cuentas uno al otro and we are accountable to the church. y rendimos cuentas a la iglesia. Have you ever read in 1 Timothy 5? ¿Alguna vez has leído en 1 de Timoteo 5? The church
can rebuke an elder. que la iglesia puede traer o admitir una acusación contra un anciano. You need to come with 2 or 3 Pero debe ser 2 o 3 testigos if you're going to bring a charge against an elder. si van a traer una acusación contra un anciano. But the church can bring a charge against an elder. Pero la iglesia puede traer una acusación contra un anciano, And what is it? Like 1 Timothy 5:17, I believe. o sea, contra un pastor. Y creo que en 1 Timothy 5, 17. en como 1 Timoteo 5:17, It says if you have an elder who persists in sin, you can publicly rebuke him. dice que si hay un anciano que persiste en pecado, que persiste en pecar, repréndelo. The church recognizes men in its midst who are qualified to lead. Lo que pasa es que la iglesia reconoce a los hombres en medio suyo quienes son calificados para dirigir. The church recognizes them. La iglesia los reconoce The church gives them any authority that they have. y la iglesia es lo que les da, les otorga cualquier autoridad que tiene. And the church can remove them. Y la iglesia puede removerlo. And the church does not need to feel like another church somewhere else has authority over Y la us. iglesia no tiene que sentir que tiene que tener otra iglesia en otra parte que sirve como cobertura sobre nosotros. And the only example in Scripture of money being sent from one church to another church Y el único ejemplo que vemos en las escrituras de dinero que es recolectado y enviado a otra iglesia is when there was a great famine in Judea. es cuando había una grande hambre en Judea. It was only when there were some brethren in another place who were in dire need. Fue solamente cuando había hermanos en otro lugar que estaban muy necesitados. One church taking money from another church Una iglesia que demanda dinero de otra iglesia, it's robbery. eso es robar. It is Es no un robo. It is no biblical warrant whatsoever. No tiene ningún respaldo bíblico en absoluto. It's typically just a manifestation of greed. Típicamente es una manifestación de avaricia. Now, if another church willingly sends money to my church, Ahora bien, si otra iglesia voluntariamente quiere enviar dinero a mi iglesia because they heard we had a need, porque se enteraron de que nosotros teníamos una necesidad or we were sending a missionary to the foreign mission field, o íbamos a enviar a un misionero al campo misionero, well, of course, that's an expression of Christian love. bueno, por supuesto, eso es una manifestación de amor cristiano, But that money wasn't demanded, it was freely given. pero ese dinero no era algo demandado, algo como exigido, sino se dio libremente. And that's exactly what Paul said to the Corinthians in 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 9. Y eso fue exactamente lo que Pablo dijo a los corintios en 2 de Corintios capítulo 9. God doesn't want us giving by constraint. Dios no quiere que nosotros demos por obligación. God loves a cheerful giver. Bueno, Dios ama al dador alegre. Autosustentable y autogobernable. So Entonces, a church is self-ruling and autonomous. It's independent. Yes. Sí, But that doesn't mean that churches don't interrelate. pero eso no quiere decir que las iglesias no se relacionen una con la otra. And if my church decides to start another church somewhere, Y si la iglesia mía comienza a plantar otra iglesia y comenzar una nueva iglesia en otra parte. which we've done that a number of times, Y nosotros, de hecho, hemos hecho eso en varios lugares. when that new church plant is small, Cuando la nueva plantación de iglesia es muy pequeña, muy nueva, we may send men from our church to the new church to preach.
Puede ser que enviemos a nuestros predicadores a esa iglesia para predicar. And if any money is going to be passed along, Y si va a haber dinero de cualquier cantidad que se manda de un lugar a otro, it's the mother church that's going to give to the new one. va a ser el dinero siendo enviado de la iglesia madre a la nueva iglesia. It's like when you have a child. Es cuando tienes a un niño. You don't expect the child to support the parent. No esperamos que el niño sostenga al padre. And our take has always been this. Y nuestra postura siempre ha sido lo siguiente. When we start a new church, Cuando nosotros comencemos una nueva iglesia, as long as those people want our oversight, con tal de que esa iglesia siga deseando nuestra cobertura, de nuestra ayuda, pues, we will continue to give it. vamos a continuar dando nuestra ayuda. And when they no longer want it, Y cuando ya no quieren nuestra ayuda, they are free. tienen la libertad de estar sola. And as long as they want our counsel from our elders, Y siempre y cuando quieran nuestro consejo de parte de nuestros pastores, as long as they request that our men come fill their pulpit, bueno, siempre que ellos estén pidiendo que nuestros predicadores vayan para ayudarles, we'll continue to do it. vamos a seguir haciéndolo. And if they get big enough Y si llegan al momento en que ya es suficientemente grande, where they say, hey, we want to help support one of your missionaries, hasta donde digan, bueno, nosotros quisiéramos apoyar a uno de los misioneros de ustedes, and they send money back to us now to support a missionary, y ahora ellos en esa iglesia están enviando dinero a nuestra iglesia para apoyar a ese misionero, well, of course, we're glad to have other churches fellowship with us in the spread of the kingdom. bueno, desde luego estamos muy alegres de que otra iglesia pueda participar en la divulgación del evangelio, en la gran comisión, But it's never demanded. pero nunca es algo que exigimos, I mean, you just don't see it in Scripture. porque simplemente no vemos eso en las escrituras. You don't see that the church at Philippi had any kind of obligation to Berea. Nosotros no vemos que la iglesia en Filipos tenía alguna obligación a la iglesia en Berea, or to Thessalonica, o a la iglesia en Tesalónica, or to Corinth, o a la iglesia en Corinto, or to Ephesus, o en la iglesia en Éfeso, or Antioch, o en Antioquía, or o Jerusalem. ni en Jerusalén. It didn't exist. No existía eso. What we find is in Acts chapter 14, Lo que sí encontramos es en Hechos 14, the Apostle Paul went back around to the churches that he had established, el apóstol Pablo volvió a visitar a todas las iglesias que él había establecido and he appointed elders in each place. y constituyó ancianos en cada lugar. Like I say, the days of the apostles is past. Pero como dije, el día de los apóstoles ya pasó. Now, it's true when we have missionaries out there that are planting churches. Ahora, es verdad que cuando hay un misionero allí que va y está plantando iglesias, In many ways, their ministry is going to be an apostolic ministry. en muchas maneras su ministerio va a ser un ministerio apostólico. And we would expect somebody that's planting churches to come into those churches and give their recommendations. Y es de esperar que alguno que está plantando iglesias va a ir a esos lugares, esas iglesias, y dar sus recomendaciones. In Acts 14, I believe it's like verse 23, En Hechos 14, creo que por ahí en versículo 23, where it says that Paul appointed elders in every place. donde dice que Pablo constituyó ancianos en cada iglesia, That word in the original esa palabra en el lenguaje original seems to indicate selection by the showing of hands. parece indicar la selección por la mayoría. Just like in Acts chapter 6, O sea, toda la iglesia alza la mano para dar su voto, pues, por voto. when they needed deacons, Y en Hechos 6, cuando había la necesidad de diáconos, what did the leaders say? ¿qué dijeron los líderes? Brethren, Hermanos, look out among yourselves, pues ustedes miren entre sí choose 7 men y escojan 7 hombres
who fit these qualifications. que cumplen con estas cualificaciones. That seems to be exactly what Paul did when he went to the churches Y al parecer, eso fue exactamente lo que Pablo hizo cuando él pasaba a visitar a las iglesias and appointed elders. y cuando constituyó ancianos ahí. There's lots Paul wouldn't have known. Había mucho de lo que Pablo no podía saber, But he knew the churches knew, pero él sabía que en esas iglesias las personas que representaban esa iglesia sí sabían. it seems like what he did was he went to the churches and he said, "Brethren, who among you is qualified?" Entonces, al parecer, Pablo, él llegaba a una iglesia y al llegar ahí, él preguntó, ok, hermanos, ¿quién entre ustedes es calificado? And the churches said, "Brother Joe, he's Y la qualified." iglesia diría, bueno, el hermano José, él es calificado. And Paul laid hands on them. Y Pablo impuso las manos sobre él. But that's what we find in Scripture. Entonces, eso es lo que hallamos en las Escrituras. This idea that we have any kind of formal responsibility to a mother church Esta idea de que tenemos alguna obligación formal a una iglesia madre, that smells more of Catholicism than it does of biblical Christianity. eso huele más al catolicismo que al cristianismo bíblico. Sí, hermano, gracias. Entiendo el comentario que están haciendo en relación a la cobertura, cómo se maneja, So I understand. lo entendemos. Más sin embargo, yo creo, bueno, que como iglesia nosotros pertenecemos a una denominación But I think, you know, y estamos sujetos en un sentido a las normas that a church belongs to a denomination, que establece la denominación. and then we're accountable En este to caso, the rules, como iglesia the way presbiteriana, that denomination pertenecemos a un presbiterio, like, for example, we are a su Presbyterian vez a un church and we sínodo, belong to a Presbyterian, y bueno, aceptamos las normas, and so we follow aunque the somos rules, independientes, even though we're autónomos, independent and we're autonomous, autosustentables, and we're self-sustaining. nos sometemos a la autoridad de la doctrina, de la forma de gobierno, de la liturgia en un momento dado, independientemente que cada iglesia pueda manejarse de la misma manera. Y bueno, yo quería hacer ese comentario nada más. And even though each church can kind of do things Gracias. as individuals. Well, on the one hand, Bueno, por un lado, you use the word autonomous, bueno, usaste la palabra, bueno, dijiste algo que tenía que ver con la autonomía de la iglesia, de que son independientes. on the other hand, Pero por otro lado, you actually admitted you were not autonomous. en verdad, admitiste que no son independientes. That you were accountable to a governing, a denominational Es el governing go- authority. el O sea, gobi- o sea, que dan el cuenta- gobierno local de la iglesia, So the el local gobierno government of local, the church, ancianos, pastor, pastor pero a su vez, or elder, este gobierno local está sujeto a but at the same un time, tribunal local- superior. The local government is the local church pastors are accountable to a higher up. En ese sentido lo usé. And so- I understand how the Presbyterian Church works. Bueno, yo conozco cómo funciona la iglesia presbiteriana. One of the reasons I'm not Presbyterian Una de las razones por qué no soy presbiteriano is because I don't believe its form of church government can be substantiated in the Word of God. porque no creo que su forma del gobierno eclesiástico puede ser sostenido por la palabra de Dios. Bueno, Hechos 15, Acts Hechos 15 15 nos habla de un concilio talks about a council donde los ancianos se reúnen elders get together para resolver una to situación resolve a que pasaba en las problem iglesias that was acerca happening in del, the churches del judaizantes. regarding the Judeans. Entonces, también habla So it cuando also se talks about a Timoteo Timothy acerca de la imposición de manos por regarding parte the del imposition of presbiterio. hands, Entonces by- yo on entiendo behalf ahí of the presbytery. que sí había esta reunión de And so that they were pastores having that meeting of pastors que trabajaban was en una una determinación. Perdón, ¿en una nueva qué? Perdón. ¿En una nueva qué? Asociados, So they were associated, trabajaban en they conjunto worked together.
Y bueno, así nosotros lo creemos, así. So that's why we believe that. Well, I believe that the men that laid hands on Timothy would have been the collective elders in the church at Lystra. Pues lo que creo es que los hermanos, que las personas que impusieron las manos sobre Timoteo hubiera sido los ancianos colectivos de esa iglesia local en Listra. Not any sort of body of leadership that is above the local church. Y no por ningún cuerpo de liderazgo que está como sobre la iglesia. And although it's true that there was indeed a council, Y aunque sí es verdad que de hecho había un concilio, we have to understand that there was an error being propagated, tenemos que entender que había un error que estaba siendo promulgado, which even Paul himself believed as an apostle it was necessary that he go back and confer with the other apostles. respecto al cual Pablo mismo consideraba que era necesario volver a hablar con los demás ancianos. But there is absolutely no indication Pero no hay ninguna evidencia that there was leadership de que había liderazgo higher than the church at Philippi a niveles superiores al liderazgo en Listra or o higher en Filipos, than the leadership at Ephesus o como mayores o encima del liderazgo en Éfeso or higher than the leadership in the Galatian churches. o superior al liderazgo en las iglesias en Galacia. Other than this, Aparte de lo siguiente, other than the apostles aparte de los apóstoles, who were themselves authoring scripture, los cuales mismos estaban autenticando, autorizando las escrituras, but what they authored is finished. o lo que estaban escribiendo las escrituras, y lo que ellos escribieron ya se terminó. And now this is the pattern by which we govern our churches. Y ahora, por consiguiente, esto es el patrón por el cual gobernamos nuestras iglesias. And the truth is that when the church at Antioch Y la verdad es que cuando la iglesia en Antioquía sent representatives to Jerusalem, envió representantes a la iglesia en Jerusalén, it was not to some presbytery. no enviaron a personas a algún presbiterio, It was to another church sino a otra iglesia local, where the apostles lived. donde vivían los apóstoles, Apostles who had walked with Jesus Christ, apóstoles quienes habían caminado con Jesucristo, where Judaism was wrestled with. en donde el judaísmo era algo que estaban batallando. Because the problem is that you had this error of Judaism that was being propagated by the Jews. Porque el problema era que había este judaísmo que estaba siendo divulgado por los judíos. And they needed doctrinal clarification. Y entonces hacía falta aclaración doctrinal. And even Paul himself believed that they needed to refer to those apostles that were in Jerusalem. Incluso Pablo mismo sintió que necesitaban volver a los ancianos ahí en Jerusalén. But the truth is, aside from that, Pero la verdad es que fuera de eso, we just simply do not see any structure for church leadership that has a body of leaders outside of the local church. simplemente no vemos en ninguna parte una estructura de liderazgo eclesial que está por encima o fuera del liderazgo en la iglesia local. The presbytery would seem to indicate a plurality of elders, a plurality of overseers Lo que- that would have been right within the very church where Timothy belonged. Lo que un presbiterio parece indicar es una pluralidad de ancianos ahí mismo en esa iglesia donde Timoteo estaba, dentro de esa iglesia en Listra. And of course, if we get away from the biblical pattern of church leadership, Y por supuesto, si nosotros nos desviamos del patrón bíblico del liderazgo eclesial,
then this can all become very confusing. todo esto puede volverse muy confuso. This idea today that there's one pastor in the church Esta idea que existe y prevalece hoy de que hay un solo pastor en la iglesia is not the biblical model. no es el modelo bíblico. The biblical model is a plurality El modelo bíblico es una pluralidad of men who are elders. de hombres que son ancianos. That describes their spiritual maturity. Eso, the word elder. La palabra anciano describe su espiritualidad, su madurez espiritual. They're also called pastors. También son llamados pastores. That describes their shepherding of the flock. Y eso describe el aspecto de que pastorean el rebaño. And they're called overseers, Y también son llamados obispos, which describes their rule in the church. lo cual describe el hecho de que gobiernan en la iglesia. And churches aren't supposed to just have one of these men, Y las iglesias no deben tener solo uno de estos hombres, but a plurality. sino más bien una pluralidad. And when you have a plurality, there is accountability. Y cuando existe una pluralidad, se pueden rendir cuentas uno al otro. Provides safety in the church. Esto da lugar a seguridad dentro de la iglesia. That seems to be the biblical model. Así que eso parece ser el modelo bíblico. Una pregunta, buenos días. Question, good Mi morning. pregunta entonces sería, ¿cómo lo podemos ver realizado este modelo en una iglesia que también contiene miembros aún no salvos, aún no regenerados So how y can- también creyentes inmaduros? So how ¿Cómo can- es que podemos llegar a la elección de obispos, pues? So how can we see this played out in a church where you have unconverted members who aren't regenerated, and then you also have immature believers? How can you get to the point where they're able to select elders? Well, here's the starting point. Bueno, esto es el punto de partida. We never want to be pragmatic. Nunca debemos ser pragmáticos. I mean, we don't want to just say, well, what works? Nunca debemos decir, bueno, ¿qué va a funcionar? We always want to start with what does Scripture say? Siempre debemos empezar con ¿qué dijo la Escritura? Okay, if I look at Acts chapter 6, Entonces, si yo voy a Hechos 6, I see the leadership at Jerusalem. lo que veo es que el liderazgo en Jerusalén They said, brethren, choose from among yourselves dijo, hermanos, escojan entre sí mismos 7 men. 7 hombres. We see that it actually worked. Y vemos que eso funcionó. In 1 Timothy, En Primera de Timoteo, when the qualifications for elders are given, cuando se dan las calificaciones de los ancianos, the qualifications for overseers los requisitos para los obispos, given in Titus 1 y también se dan en Tito 1, and 1 Timothy 3, en Primera de Timoteo 3, Paul told Timothy, Pablo dijo a Timoteo, I'm writing to you so that you know how to behave yourself in the church. te escribo para que sepas cómo conducirte, cómo comportarte en la iglesia. He expected that the churches were going to be able to identify men with these gifts. Entonces él esperaba que las iglesias iban a poder identificar hombres con estos dones. He never said, Timothy, you've got to resort to the elders over at Jerusalem to figure this out. Él nunca le dijo, Timoteo, tienes que acudir a los líderes en Jerusalén para resolver esto. Timothy was at Ephesus Timoteo estaba en Éfeso when 1 Timothy was written. cuando él escribió Primera de Timoteo, Pablo. Paul is telling him, Timothy, I'm writing to you to show you how to conduct yourself in the church there. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducir todo en la iglesia ahí. Here are the qualifications. Estos son los requisitos. Just like in Acts chapter 14, Así como en Hechos capítulo 14, it seems that Paul chose elders by the show of hands. parece que Pablo escogió ancianos por voto, por el alzar la mano de la iglesia. Well, how does it work out practically? Ok, bueno, ¿cómo eso va a funcionar de manera práctica? Well, look,
one of the facts that we find in the New Testament Bueno, pues una de las verdades que encontramos en el Nuevo Testamento is that the church it's made up of the people of God. es que la iglesia es conformada por el pueblo de Dios. I mean, look, if we've got churches Pues si tenemos iglesias that count all sorts of lost people que cuentan a todo tipo de persona perdida as being truly converted, como siendo verdaderamente convertido, well, of course, churches like that are going to end up with unqualified leadership. pues por supuesto las iglesias van a terminar con liderazgo no calificado. They're going to end up with unconverted leadership. Van a terminar con liderazgo inconverso. But it starts with the leadership. Pues comienza con los líderes. I mean, look, we need leaders of churches Nosotros necesitamos de líderes en iglesias that know what true Christianity looks like. que saben qué es el cristianismo verdadero. And we need churches that practice church discipline. Y también necesitamos ver iglesias donde practican la disciplina de la iglesia. One of the big problems today is we've got all sorts of churches that know nothing about putting people out of the churches that are guilty of sin. Uno de los problemas hoy en día es que hay muchas iglesias que no saben nada de expulsar a personas de la iglesia por cuestiones de pecado. But here's what I see. Pero eso es lo que veo. When those leaders at Jerusalem, Cuando esos líderes en Jerusalén, when they said, choose 7 men, cuando ellos dijeron, escojan 7 hombres, the people in the church looked around and they chose. las personas en la iglesia miraron a su alrededor y tomaron una decisión, escogieron. But in the end, Pero a fin de cuentas, it was the leadership who laid hands on them. era el liderazgo, los líderes pues, que impusieron manos sobre ellos And ordained them. y los ordenaron. And listen to what Paul tells Timothy. Y escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo. Don't lay your hands too quickly on anyone. No seas muy pronto para imponer las manos sobre cualquiera. Here's the thing. El asunto es esto. I am one of 5 elders Yo soy uno de 5 ancianos at our church in San en Antonio. nuestra iglesia en San Antonio. We are getting ready to choose probably 2 or 3 more deacons. Y estamos en un tiempo ahora en que estamos a punto de escoger a 2 o 3 diáconos. We're going to say to the church, look among yourselves and choose 3 men who are qualified to be deacons. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir, iglesia, miren entre sí y escojan 3 hombres que ustedes consideran calificados para el diaconado. If the church selects a brother Y si la iglesia escoge a un hermano, that us elders know is not qualified, el cual nosotros como ancianos sabemos que no es calificado, we will not lay hands on him. no vamos a imponer las manos sobre esa persona. And we will just have to tell the church, look, there are some circumstances which you're not aware of. Y solo vamos a decirle a la iglesia, hay circunstancias de las que no están conscientes. But you see, when it works like that, you see how the church is involved, the leaders are involved. Pero ¿saben? ¿Ves? Cuando trabaja así, se involucran los líderes, se involucran todos de la iglesia. Bueno, yo les iba a preguntar las funciones y características de los pastores o ancianos en las iglesias. Ya las características pues ya fueron muy claras, ¿verdad? So functions and characteristics of leadership in the church, you talked about the characteristics and that's pretty clear. Pero las funciones As far de los as- ancianos en, en la iglesia bíblica, Yes. Did you ask? ¿Podemos tomar una pequeña pausa de unos claro. minutos? Claro. Y vamos a regresar. Por favor. O sea, all right. I didn't tell him why. Okay. Sí. Bueno, hermanos, vamos a tomar una pausa de 15 minutos y entonces regresamos a la segunda sesión de preguntas. En la parte de afuera hay comida
por si alguno de ustedes tiene hambre. Estamos recaudando fondos para el evento. Recuerden que es completamente gratuito. Entonces, si ustedes compran, están ayudando para que podamos sustentar estas conferencias. Nos vemos en 15 minutos. This is a demonstration of Ustream Producer.